tardes y muchas gracias por aguantar hasta el final. Bueno, ayer mi compañero Sergio Beltrán dio una ponencia en la que expuso las soluciones digitales para operación de DAR que tenemos y estamos desarrollando en Cimico. Yo hoy voy a dar una presentación más conceptual en la que me gustaría compartir algunas reflexiones que hemos hecho en Cimico y que consideramos que son críticas para que la digitalización tenga un impacto real en las plantas depuradoras. Perdón. Bueno, para exponer estas reflexiones, primero trataré de justificar por qué el contexto actual es una oportunidad única para explotar la digitalización en la SEDAR. A continuación también comentaré brevemente la evolución de la SEDAR desde los orígenes hasta hoy y en qué momento la digitalización empieza a hacerse notar. Esta evolución de la SEDAR me va a permitir también introducir nuestras reflexiones sobre cómo se ha de incorporar el control correctivo y el control predictivo en la SEDAR y la importancia relativa que tendrán cada uno de estos tipos de control. Y finalmente terminaré con una serie de mensajes a modo de conclusión. Bien, el contexto actual de la depuración viene marcado fundamentalmente por las noticias que nos llegan sobre la actualización de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales. Por lo que sabemos, al parecer se van a endurecer las restricciones de la calidad de los vertidos, se va a extender el ámbito de aplicación de estas restricciones a poblaciones por encima de 1.000 habitantes equivalentes y, en tercer lugar, se van a impulsar objetivos de neutralidad energética. Sin duda, la aplicación de esta nueva directiva traerá consigo la construcción de nuevas SEDAR y la remodelación de una gran cantidad de EDAR ya existentes. Para ello, habrá que apostar por tecnologías de tratamiento innovadoras capaces de depurar una mayor carga contaminante, pero también para cumplir con el objetivo de neutralidad energética, las soluciones digitales tendrán que jugar un papel relevante, al menos a priori. Asimismo, hoy la sociedad tiene una mayor cultura digital o una cultura digital muy superior a la que tenían las generaciones de hace una década y 2 décadas y esa concepción de los procesos industriales como entornos cerrados y aislados ha dado paso a una industria hiperconectada donde se juntan los dos ingredientes perfectos para poder explotar la inteligencia artificial, es decir, un crecimiento exponencial de los datos y un acceso prácticamente inmediato a los recursos computacionales. Bien, esta figura muestra una línea cronológica de cómo han evolucionado los requisitos funcionales de las depuradoras hasta prácticamente la última década del siglo pasado. Las depuradoras eran construidas y operadas con el único objetivo de cumplir con la calidad del vertido. Ya en este siglo, en la primera década, se añade un nuevo requisito funcional. No basta con cumplir con la calidad del vertido, sino que también hay que poner el foco en la reducción del consumo energético. Es precisamente en este periodo donde las depuradoras, aunque mayoritariamente las grandes, empiezan a instalar sensores y sistemas de control automático sofisticados para reducir los costes operacionales, y se puede decir que este periodo marca el comienzo en el que la digitalización empieza a ser percibida en las SEDAR, en las depuradoras, como una solución apropiada para dar respuesta a requisitos funcionales cada vez más exigentes. Ya en la última década, pues una nueva vuelta de tuerca a los requisitos funcionales en la SEDAR, emerge con fuerza en la economía circular. La depuración, de alguna manera, abraza este nuevo paradigma y cambia la concepción de los compuestos contaminantes. En vez de residuos, empiezan a ser percibidos como recursos
de los que se pueden extraer productos de valor, como por ejemplo el biogás o los fertilizantes. Bien, con todo esto nos encontramos con que las depuradoras de hoy presentan configuraciones de planta muy complejas. En la línea de aguas podemos encontrar unidades de tratamiento como los decantadores primarios, los decantadores secundarios, reactores biológicos para la eliminación de nitrógeno y fósforo, y de la misma manera en la línea de fangos pues nos podemos encontrar con espesadores, digestores anaerobios, unidades de deshidratación del lodo e incluso procesos biológicos de eliminación de nitrato vía nitrito en las aguas de retorno. Además, aparte de esta configuración, aparte de esta complejidad hidráulica, las depuradoras presentan otras características que hacen que su operación sea un problema especialmente complicado. Pues tenemos que los mecanismos involucrados en la depuración del agua incluyen mecanismos físicos, mecanismos químicos y mecanismos biológicos. Estos mecanismos, además, tienen un comportamiento altamente no lineal. Esto quiere decir que las dinámicas de estos fenómenos cambian en función del punto de operación. Por ejemplo, no es lo mismo incrementar 0,1 miligramos litro de oxígeno disuelto cuando el oxígeno es 1 que hacer ese mismo incremento cuando el oxígeno disuelto es 3. Además, son procesos que tienen un gran componente de incertidumbre. Por ejemplo, el comportamiento de las bacterias puede cambiar mucho dependiendo de si en el agua residual entran sustancias inhibitorias o no. Y, por último, son sistemas sometidos a perturbaciones permanentes. De hecho, la propia variabilidad horaria del agua residual que hay que tratar, tanto en su caudal como en su composición, es la principal fuente de perturbación. A toda esta complejidad hay que unir los múltiples objetivos funcionales que hay que cumplir en las depuradoras. Hay que cumplir con la calidad del agua tratada, hay que optimizar el consumo energético, hay que reducir o minimizar el consumo de reactivos y hay que promover la recuperación de recursos, como he dicho antes. Para lograr todos estos objetivos empiezan a emerger tecnologías de tratamiento muy eficientes, pero por contra estas tecnologías son mucho más propensas a la inestabilidad. La consecuencia última de todo esto es que para dar respuesta a tal complejidad operacional, el control automático aparece o se presenta como un elemento central e imprescindible. Bien. Voy a dar paso a comentar brevemente algunas cosas sobre el control correctivo en la SEDAR. Antes he incluido estas, sobre todo para evitar ambigüedades, he incluido estas dos definiciones de dos términos que muchas veces se utilizan indistintamente. Entonces, son el término automatización y el término control automático. Desde mi punto de vista, en una EDAR automatizada contemplaría lazos de control correctivo, pero únicamente para las actuaciones básicas, como por ejemplo los bombeos, los niveles en depósitos, la aireación, etc. Sin embargo, en una EDAR automatizada, los operadores de planta son indispensables para cumplir con los requerimientos funcionales de la EDAR. En cambio, cuando hablamos de control automático, estamos diciendo que el proceso incorpora lazos de control correctivo capaces de cumplir con los requerimientos funcionales del proceso de forma autónoma o con una mínima intervención del operador de planta. En general, el control automático implica o conlleva la construcción de estructuras de control en cascada, donde los lazos de control correctivo de alto nivel gobiernan a los lazos de control correctivo para las actuaciones básicas. Bien, una cosa que me gustaría remarcar sobre el control correctivo, control basado en feedback, es que ha sido una de las tecnologías clave en el desarrollo de toda la industria de procesos.
es una tecnología que es bastante antigua, pero ha resistido bien el paso del tiempo y, de hecho, no tiene visos de que vaya a desaparecer. ¿Y cuál podría ser la razón? Bueno, pues desde mi punto de vista, la explicación está en sus tres grandes propiedades. El feedback permite atenuar la sensibilidad a la incertidumbre del proceso. El feedback es capaz de rechazar perturbaciones no medibles y el feedback permite estabilizar procesos de naturaleza inestable. Bueno, viendo las propiedades que tiene el feedback o el control correctivo y las características especiales que hemos comentado antes sobre las depuradoras, uno se podría preguntar ¿cuál es el grado de implantación del control correctivo en la SEDAR? Pues bien, por desgracia, en la mayoría de las SEDAR el control correctivo llega solamente al nivel de automatización. La implantación de soluciones de control automático se limita a un porcentaje muy pequeño de las SEDAR. Entonces, esta es una de las primeras reflexiones. Nosotros creemos que esta es una de las cosas que hay que corregir en los próximos años para que podamos hablar de una digitalización real en el ámbito de las estaciones depuradoras de agua residual. Digamos que quizá un error generalizado en el ámbito de la depuración ha sido considerar el control automático como una solución a posteriori. Es decir, primero se diseña la EDAR, se construye, se automatiza, se opera y más adelante, si hace falta, pues instalamos un control automático. Yo aquí voy a traer el texto de un libro de control que dice: ni el mejor controlador del mundo es capaz de convertir un Volkswagen en un Ferrari. El trasfondo de todo esto es que el control automático forma parte de la solución de diseño y, por tanto, se debe incorporar desde el principio en todo el proceso de dimensionamiento, construcción o remodelación de la EDAR. Este proceso de diseño integrado es lo que se conoce como ingeniería concurrente, es lo que estamos intentando aplicar en CIMICO y no es una invención nuestra, por supuesto, sino que, de hecho, es una metodología que se aplica en otros sectores industriales. Bien. Bueno, y ya para terminar voy a hablar brevemente sobre el control predictivo. Primero, si tratamos de comparar cuantitativamente los beneficios del control correctivo y los beneficios del control predictivo, yo diría que los beneficios que produce el control automático con respecto a la automatización son mayores que los beneficios que produce el control predictivo con respecto al control automático. Desde mi punto de vista, la función del control predictivo en la SEDAR tiene que ser para complementar al control correctivo y hay varias formas de hacerlo. Pues aquí aparecen tres, por ejemplo, estimando variables de proceso no medibles, detectando fallos o anomalías en sensores y actuadores o, por ejemplo, estimando y prediciendo perturbaciones que entran en el proceso. También el control predictivo se puede utilizar para generar decisiones anticipadas a través de estructuras de control como las que aparecen en la figura de la derecha. Sin embargo, es importante resaltar que para que estas decisiones sean de calidad es muy importante que el modelo de predicción sea muy fiable. Bien, y aquí algunas preguntas al aire, ¿vale?, sobre la IA. Bueno, en principio la IA ha demostrado con creces en la industria que si se entrena con datos de calidad es capaz de predecir y es capaz de aprender y predecir bien. Bueno, llevando esto al ámbito de la EDAR, la pregunta que nos tenemos que hacer es si los datos que se generan en la SEDAR, en las depuradoras, son suficientes en calidad y cantidad para que la IA que se aplique sea
efectiva. Os pongo básicamente dos ejemplos. El primero, supongamos que tenemos datos de funcionamiento de una depuradora durante un año y esa depuradora en ese año no ha operado bien, no ha sido operado bien. Con esos datos y con la IA, ¿podemos aprender a operar bien la depuradora? Bueno, otro ejemplo. Supongamos que tengo datos de un año de operación de una depuradora en la que en esa depuradora el oxígeno disuelto ha estado bastante constante durante todo el año en torno a un valor, digamos 2. La pregunta es, ¿podemos con todos esos datos y la IA aprender una relación entre el oxígeno disuelto y el amonio? Pues yo diría que la respuesta es no. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los gemelos digitales, y en el caso de que los datos disponibles no sean de calidad, podemos preguntarnos, ¿podemos generar datos sintéticos a partir de modelos físicos que mejoren la calidad de los datos y a través de la IA poder desarrollar gemelos digitales que generen recomendaciones operacionales de calidad? Bueno, la respuesta final es que antes de abordar la IA con los datos disponibles, el primer paso es revisar cuáles son los datos críticos en las EDAR para que la IA pueda generar recomendaciones operacionales fiables. Y aquí en CIMICO estamos también, somos de la opinión de que para encontrar esos datos críticos es muy importante establecer una relación estrecha entre los expertos en proceso y los expertos en IA. Y la razón básicamente es por lo que he dicho al principio, porque las EDAR son procesos muy, muy complejos. Y bueno, termino con las conclusiones. Bueno, las voy a leer básicamente. Son mensajes, algunos de ellos son incluso mensajes para las autoridades públicas, que es cuando sacan licitaciones, y es que cualquier proyecto de construcción o remodelación de una EDAR debería de incluir el control automático, no solo la automatización, como parte de la solución técnica de diseño. Esto es algo que no ocurre a día de hoy. Por la complejidad de las EDAR, tanto el control correctivo como el predictivo basado en IA necesitan la participación de expertos en proceso y expertos en IA o en control. Es lo que estamos haciendo en CIMICO. Y, por último, la importancia del dato. No basta con tener muchos datos, sino que tienen que ser datos de calidad. La estrategia de digitalización de la EDAR, para mí, debería seguir una aproximación de abajo arriba, donde lo primero es garantizar que los datos que se generan son suficientes en calidad y en cantidad. Y eso es todo. Muchas gracias.